La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 1. Los orígenes del lince ibérico. Nos sumergimos en la historia del lince ibérico desde su origen hasta el siglo XIX. Nos lo cuentan José Antonio Godoy, genetista molecular de la Estación Biológica de Doñana, CSIC, Pedro Piñero, doctorado en paleontología, y Antonio Villalpando, historiador de la Universidad de Cádiz. ¿De dónde viene el lince ibérico? ¿Quién es este félido? José Antonio Godoy, genetista molecular, nos lo cuenta. Yo empecé a trabajar con el lince ibérico muy poco después de incorporarme a la estación. Yo era un genetista molecular que entró en la estación para introducir las técnicas de ADN en conservación, en ecología, en evolución, que en ese momento tendrían una gran expansión y se necesitaba montar un laboratorio y habilitar esas técnicas aquí en la estación. Entonces yo tomé esa responsabilidad e inmediatamente entré en contacto con distintos investigadores de la casa que venían a demandarme tareas, ¿no? Y uno de ellos fue Paco Palomares, que había estado trabajando con el lince, y Miguel Delibes y su grupo pues vinieron con preguntas y con necesidades para la conservación del lince que se podían resolver con ADN. Y ahí fue en el 97, yo entré en el 97, pues en el 99 empezamos a trabajar con el lince. El lince sí es un género dentro de los félidos y uno de los 7 u 8 linajes de félidos que hay. El origen del linaje puede estar en una radiación de todos los félidos en torno a 5 o 10 millones de años y el género está constituido ahora mismo por 4 especies, 2 en Eurasia, el lince canadiense, el lince rojo o bobcat en Norteamérica y el lince boreal, lince ibérico en Eurasia. El origen, bueno, todos tienen un antepasado común como en torno a 3 millones de años. El más antiguo, el primero en diverger, es el bobcat, y después están las otras 3 especies, canadiense, boreal, ibérico, que divergieron en un estrecho margen de tiempo en torno a un millón de años o poco más, y las relaciones entre esas no están del todo claras. Distribuidos por toda la península ibérica, podemos encontrar yacimientos con restos antiquísimos del lince ibérico. Uno de ellos está dirigido por Pedro Piñero, el yacimiento de Quivas. Yo hice como carrera Ciencias Ambientales y ahí estudiamos mucho sobre el lince ibérico, pero mi verdadera vinculación al lince ocurre en la campaña de excavación en el yacimiento de Quivas, en Abanilla, en la campaña del 2021. Porque bueno, estábamos trabajando pues normal, como siempre trabajamos, y de repente justamente tuve la fortuna de que apareció en mi cuadrícula un fémur que a priori vimos que era un fémur de un carnívoro de medio tamaño. Consultamos el atlas que tenemos y nos dimos cuenta que era de lince. Consultamos al especialista y nos dijo que era lince ibérico. Y a medida que vamos excavando en la cuadrícula ocurrió algo excepcional, y es que nos estaban apareciendo restos en conexión anatómica. Normalmente esto no ocurre. El yacimiento es una antigua cantera abandonada, se descubrió en el año 94, pero no se comenzó a excavar hasta el año 2000. Es un yacimiento que es único en Europa, no existe en estos momentos en el continente una secuencia continua de vertebrados que vaya desde el 1.100.000 hasta los 900.000 años. Es una cueva que hace 1 millón de años se colapsó, dejó de funcionar la cueva y comenzó a rellenarse con sedimento del exterior. Y este sedimento venía cargado de restos faunísticos que vivían alrededor de esta cueva hace precisamente 1 millón de años. Y esto nos permite conocer cómo era el sur de Europa hace 1 millón de años. Nosotros, los paleontólogos, lo que estamos haciendo es viajar en el tiempo. Estamos incorporando la dimensión temporal a la vida, ¿no? A la vida que conocemos actualmente. La distribución posterior del lince como género en los distintos continentes empieza con Lynx isiodorensis, que es una especie que tenía una distribución euroasiática. De hecho se han encontrado restos desde la península ibérica hasta China, y a partir de esta especie surgen las 4 que viven en la actualidad. La primera que aparece es el lince rojo, que
según estudios moleculares, aparece hace 2,5 millones de años y es un lince que vive en Norteamérica, mientras que las otras 3 especies, el lince ibérico, el lince boreal y el lince canadiense, aparecerían hace alrededor de 1,6 millones de años. De forma que el lince canadiense vive en Norteamérica, el lince ibérico está actualmente restringido a la península ibérica y el lince boreal apareció en Asia y hace 100.000 años llegó a Europa, donde llegó de hecho a convivir con el lince ibérico durante muchos miles de años. El lince ha estado muy presente en la historia de la península. Estudiando textos, archivos y retratos históricos, también podemos encontrar rastros de esta especie. Así lo explica Antonio Villalpando en su artículo El lince en España. Mi relación personal con el lince ibérico comienza en la infancia. Cuando yo era pequeño, tenía cierta vocación por la biología y por la naturaleza y un gran interés por el medio ambiente, y el lince era la especie señera en la conservación de la naturaleza en España. Para estudiar la distribución pretérita del lince ibérico en los textos históricos, lo primero que hay que documentar es cómo se llama el lince y qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando en los textos históricos se están hablando de lince, lo que vamos a ir encontrando son diferentes referencias indirectas, unas veces de tigres, otras veces de onzas, otras veces de gatos monteses, otras veces de gatos cervales, otras veces de gatos clavos, y solo conociendo todas estas diferentes formas de referirse al lince, vamos a ser capaces de identificarlo en los documentos. Cuando empiezas a diferenciar que algunas veces un nombre puede hacer referencia al lince y otras veces a otro, y aprendes cómo diferenciarlo, pues vas a encontrar referencias al lince que antes no existían y resulta que luego salen en lugares donde suele haber lince o hay otras referencias del lince, sobre el lince que eran dudosas y que al final están documentadas en diferentes momentos de la historia. ¿Cuál es su origen? ¿Qué sabemos sobre los inicios del lince ibérico? Pues si nos fiamos de las dataciones obtenidas con ADN, estaría en torno a una divergencia de 1 millón de años, un poco más, del lince boreal, pero como te decía, esa historia alternativa, que también hay señales de ella en el genoma, pues sugiere una divergencia un poco más antigua, quizás hasta 2 millones de años, y un montón de hibridación con el boreal. Ese origen, en principio, algunos autores, algunos colegas lo han relacionado con la especialización en el conejo, ¿no? Que parece que disparó, ¿no?, una divergencia también morfológica y adaptativa motivada por esa especialización de presa. Y eso ocurrió en torno a 1 millón de años. Así. La visión más extendida es que el lince ibérico y el boreal son especies hermanas, pero eso está un poco puesto en cuestión con los resultados de genómicas que sugieren quizá una divergencia más antigua de ibérico y que esa proximidad al lince boreal que ahora mismo se observa es consecuencia de la mezcla, de la hibridación con el lince boreal. Lo que sí que se entiende es que el lince ibérico apareció a raíz de una población o varias poblaciones de Lynx isiodorensis que quedaron aisladas en la península ibérica durante los periodos glaciares del Pleistoceno. Especialmente hubo un pulso muy frío hace 1.800.000 años, que esto hizo que las especies que estaban adaptadas a condiciones templadas migraran hacia latitudes más altas, como la península ibérica, la península itálica y Grecia, persiguiendo condiciones más benignas. Pues bien, aquellas poblaciones que quedaron aisladas en la península ibérica se adaptaron con su aislamiento, no intercambiando material genético con el resto de poblaciones de Lynx isiodorensis, pues hubo un fenómeno de especiación que dio lugar al lince ibérico, de forma que se adaptó al monte mediterráneo y a la caza del conejo europeo. Los Pirineos fueron la barrera que separó las poblaciones de Lynx isiodorensis que dieron lugar al lince ibérico de aquellas que dieron lugar al lince boreal. La distribución durante el Pleistoceno inferior, esto quiere decir desde que aparece hasta hace unos 800.000 años, estaba restringido a la península ibérica. Sin embargo, a partir del Pleistoceno medio y sobre todo el Pleistoceno superior, estamos hablando desde hace unos 800.000 años hasta hace unos 11.700 años, el lince ibérico consiguió salir de la península ibérica y colonizar
otros territorios como son el sur de Francia e incluso la península itálica completa. Se sabe que hay restos del lince ibérico en el sur de Italia, de hace 40.000 años. Los últimos linces de la península itálica aparecen durante el Pleistoceno superior, hace 18.000 años los más antiguos. Sin embargo, durante el Holoceno tenemos todavía restos de lince ibérico en el sur de Francia. Los últimos de ellos conocidos tienen 4.000 años. Es decir, sabemos que hasta hace 4.000 años, hasta hace unos pocos miles de años, el lince ibérico seguía viviendo más allá de las fronteras de la península ibérica. Esto es en el sur de Francia. Sin embargo, es en los últimos miles de años, en los últimos 4.000 años, cuando queda restringido a la península ibérica. Durante gran parte de este tiempo tenía una distribución muy amplia por toda la península, desde la cornisa cantábrica hasta la costa atlántica portuguesa, el sur de la península ibérica, las mesetas, el levante, por toda la península ibérica. Es simplemente en los últimos cientos de años, y si no en las últimas décadas, cuando ocurre este descenso dramático de las poblaciones del lince ibérico hasta que quedó restringido a unas pocas poblaciones en Andalucía. Lince ibérico y lince boreal, dos especies enlazadas. ¿Qué es la hibridación y cómo ha influido? Hoy sabemos que esa hibridación, tenemos datos que sabemos que ha ocurrido más recientemente incluso, o sea, que se ha extendido en el tiempo y probablemente ha ocurrido también en los últimos 2.000 a 4.000 años. La genómica nos podría permitir, en eso estamos ahora mismo, intentando evaluar un poco el impacto funcional de eso, al menos de la última hibridación que ha habido, ¿no? Han entrado genes, pero eso ha sido positivo, ha sido negativo en la especie, ha contribuido a su declive o ha contribuido a su supervivencia, de alguna forma rescatando y aportando diversidad que ya se había perdido en la especie, ¿no? La genómica ha aportado mucho en el conocimiento de la historia evolutiva que hemos estado hablando antes, también de la demografía pasada, y también sabemos poco, pero estamos ahora mirando un poco más en ese sentido que cuáles son las adaptaciones, ¿no?, particulares que han hecho especial al lince, lo han hecho distinto de otros linces. Y cuando hicimos eso hace unos años, pues parecía que lo que nos salía eran señales de evolución adaptativa en genes relacionadas sobre todo con los sentidos, con el olfato, con la vista y con el oído, que son propiedades, ¿no?, del lince tan especialmente bien desarrolladas. Se ha documentado que el lince ibérico ha superado en varias ocasiones los llamados cuellos de botella, es decir, reducciones drásticas de sus poblaciones en momentos determinados. ¿Cuáles han sido los últimos casos? Un primer evento importante ha sido la especiación, que eso probablemente conllevó la reducción poblacional a partir de un ancestro común, y ese sería como un primer cuello de botella importante. Pero después de eso sabemos que el lince ha mantenido poblaciones que relativamente pequeñas, tamaños de quizás pocos miles, ¿no?, durante la mayor parte de su historia, y la genómica nos ha informado también de cuellos de botella más recientes de eso, que curiosamente en este último del siglo XX, que hemos podido seguir más de cerca, no ha sido el único, pero es solo el último de los que ha sufrido la especie. Hay evidencias abundantes por distintas técnicas, distintos tipos de datos que sugieren un cuello de botella en torno a 300-400 años atrás, ¿no? Y todo eso parece corroborado también por estudios de distribución de la especie en esos siglos, a base de documentos históricos que ilustran que ya la especie estaba restringida al cuadrante suroccidental y parcialmente fragmentada en ese tiempo. O sea, sí que hay evidencia de que el lince ha tenido poca población a lo largo de su historia, pero que además hace 300-400 años sufrió una reducción drástica y una segunda reducción drástica ya más recientemente en el siglo XX que la ha conducido al borde de la extinción. ¿Cómo vamos a buscarlo? Vale. Podemos hacer un estudio del lince en fuentes históricas manejando diferentes series que o bien están relacionadas directamente con el lince o bien tienen un interés de carácter comercial, económico y agronómico en el que el lince aparece o como un recurso o como un peligro para, por ejemplo, los ganaderos, y se menciona. En el primer caso, pues tenemos todos los premios por la muerte de Alimaña, tenemos algunos inventarios de fauna, tenemos algunos tratados biológicos que son antiguos, del 18, del 19, que hacen mención expresa al lince.
Y unas veces lo mencionan de una manera, otras veces lo mencionan de otra. El lince, uno de los fines que tuvo fue utilizarlo como animal de peletería. Entonces, durante la Edad Media, por ejemplo, se exportan pieles y hay ciudades que se especializan inclusive en comercio de pieles, una Zaragoza, Sevilla también. La cuestión de la peletería y el uso de la piel de lince es especialmente importante. Se daban circunstancias que hacían sospechar abundancia o escasez del lince. Y en particular, en el estudio yo hablaba de eso como algo que podría suceder, y tuve la satisfacción de encontrarme que un estudio posterior decía lo mismo, pero desde el punto de vista genético. Así que sí que se puede. ¿Cómo se puede? Pues en el caso que yo estaba estudiando, intenté recopilar todo lo que había de lince y me di cuenta precisamente de que en el siglo XVI y finales del XV estaban muy de moda las capas y abrigos con forros de piel de lince. El Prado tiene una gran cantidad de cuadros de diferentes reyes de España, o sea que era piel muy cara, como para ponérsela a un rey, a la categoría del armiño, y casi todos coinciden en que son vientres de lince, tachuela negra. La cantidad de lince que hay que matar para hacer una capa de ese poder tiene que ser ingente, no sabría cuánto, pero mucho, que la piel del lince costaba dinero, tenía que ser un valor bien preciado. Y cuando te vas a la documentación te das cuenta que se paga mucho más cara que la piel de otros animales. Si además resulta que se está cazando lince porque se considera alimaña, si además resulta que se ha puesto de moda esa piel y que está apareciendo en los grandes retratos, pues tuvo que haber una persecución intensa, hasta el punto que vas al 17 y en todo el 17 ves, con las manos puedes contar las citas que hay al lince y están súper desperdigadas. Prácticamente no hay. El siglo XVII supone un cuello de botella muy importante para el lince ibérico, pero una vez más conseguirá superarlo y seguir su camino hacia los siglos XVIII y XIX. La población del lince ibérico entre los siglos XVIII y XIX parece ser que se incrementa bastante, hasta llegar a el máximo de datos que tenemos recopilados para un periodo antiguo. El medio ambiente humanizado no es malo para el lince, siempre que la gente sea tolerante. Y a mediados del 18 hay una gran política de las colonizaciones de Carlos III, se están roturando tierras, la Ilustración hace por expandir el olivo, expandir determinados sistemas agropecuarios que son buenos para el lince. E incluso hay algún lince que las fuentes francesas lo citan como lince de España, una cosa rara, en la vertiente francesa de Pirineo. Y realmente ahí todavía tenemos un problema porque allí puede haber también lince boreal. Entonces no sabemos cuáles son linces ibéricos, cuáles son linces boreales, si están los dos a la vez, si unos están viviendo en un ecosistema, si no, si el boreal aparece de forma esporádica, o es al revés, o es el lince ibérico que está en otras poblaciones el que aparece en esa zona del norte más de forma esporádica. Entonces, aunque estén en el norte, no tengo yo tan claro si que esté en el norte significa que sea boreal solo por estar en el norte, porque si están viviendo en una zona como Gorbea, por ejemplo, en el entorno de los Montes Vascos, Sierra Gorbea tiene también encinas y en el entorno de Sierra Gorbea puede haber conejos. Así que realmente descartarlo a priori es muy complicado. Y en los últimos 8.000 años hay muchas cuevas en el norte de España que tienen tanto lince boreal como lince ibérico. Los primeros restos de lince ibérico que se reconocen como tal aparecieron precisamente en la península ibérica. Se sabe que el lince ibérico es originario de la península ibérica. Los restos más antiguos, el resto más antiguo, mejor dicho, es un fragmento de cráneo que está en una cueva de Barcelona, una cueva que se llama Avenc Marcel, que tiene alrededor de 1.600.000 años. Ya lo siguiente que hay como registro de lince ibérico es el yacimiento de Kiva, se hace entre 1.100.000 y 1.000.000 de años. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos con un esqueleto de un lince que está representando el esqueleto postcraneal más antiguo que existe de esta especie emblemática de la península ibérica. Todos los indicios apuntan hacia la misma dirección, y es que estamos completando este esqueleto de uno de los primeros linces ibéricos que ha existido.
Los hallazgos que hemos descubierto en el yacimiento de Kivas están ahora mismo bajo estudio y estoy seguro que van a aportar datos muy valiosos sobre cómo eran aquellos primeros linces ibéricos que poblaban nuestro planeta. Lo que sí que sabemos por el momento y de manera preliminar es que estos linces tenían un tamaño más grande que los linces ibéricos actuales. La distribución de la especie a finales del 19 era mucho más amplia de lo que es hoy, inclusive con los 1000 linces que tenemos, lo que hace sospechar que quizás hubiera todavía más linces, más de 2000 linces. Y abarcaba gran parte de Andalucía con núcleos de linces en la Sierra de Aracena, en la Sierra Norte de Sevilla, se citan en Aroche, se cita en Alaní, se citan en el sur de Extremadura, en Azuaga, por ejemplo, y por supuesto el que siempre se menciona es Doñana. Doñana tiene una tradición que siempre van buscando el lince, entonces el lince en Doñana y el Coto del Rey aparece mencionado hasta la saciedad con diferentes nombres. Pero luego hay sitios como el Almendro, que está cerca de Guadiana y tiene lince. Hay sitios como Alfarnate, en Málaga, donde hay gatos monteses con pieles atigradas, que recordando lo que hemos dicho antes, son pieles con motas, no con rayas. Y hay lince en la depresión de Guadix-Baza, en entornos que son mucho más áridos. Hay lince en Bacares, en Almería. Hay linces en el Levante. Y luego vamos subiendo y donde hay muchísimas citas es en Ciudad Real, Albacete, están en Chinchilla, están en Almadén, están en la Sierra de San Pedro, en el entorno de Cáceres, en Malcata, y a veces aparecen citados en hitos geográficos. Entonces cuando están hablando de Béjar y la Sierra de Béjar, te hablan de los montes que van de Gredos a Portugal, que en el 19 hay un núcleo donde se cita mucho el lince, y es ese. Entonces, ese núcleo que va entre Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, y sube por el Levante hasta llegar a Castellón. Y luego, una vez que sales de ahí, hay espacios que sorprenden por la cantidad de citas de lince que tiene. Como el norte de Navarra. Cataluña tiene muchísimas citas de lince en el 19. Cataluña tiene citas en el entorno de Barcelona, también tiene Tarragona. Hay una que aparece en una noticia en particular que es sobre un lince que se captura y narran todas las peripecias del cazador para matarlo en el Monte Cogol, cerca de Vich, y suelen estar en el Prepirineo, ¿vale? Y luego, un espacio lincero también bastante desconocido es Galicia, que nadie se lo espera, pero Galicia también tiene una zona de monte mediterráneo que también tiene conejos, y tampoco era tan raro. El otro espacio lincero que se me ha olvidado y es relevante es Madrid. En particular, el sureste de Madrid hacia Guadalajara, son dos zonas donde aparece mucho el lince, y en el Pardo, claro. Pardo es un espacio lincero de referencia. El hecho de que el proyecto Life Links Connect se haya interesado en nuestros trabajos y en nuestros descubrimientos, para mí como cabeza del equipo, pero para todo el equipo, supone un orgullo tremendo ver cómo nuestros trabajos están repercutiendo a nivel nacional y además en un proyecto tan importante como es el que he mencionado, de reintroducción del lince ibérico en la península ibérica. Nosotros sabemos que el lince ibérico hace 1 millón de años ya estaba habitando el sureste peninsular, ya estaba habitando la región de Murcia. Entonces lo que hacemos en este caso es, con la reintroducción del lince, apagar este paréntesis negro de desaparición, de ausencia del lince en este territorio y devolverlo a su lugar porque ya llevaba habitando estas tierras desde hace 1 millón de años. El momento más especial que tuve con el lince ibérico fue en el momento en el que supimos que era un lince ibérico, que realmente fue el primer día. Es un animal espectacular, cualquiera que ve un lince se enamora de él y lo ve como algo magnífico y súper importante y lo tiene claro que se merece conservarlo. He ido a verlo a Doñana decenas y decenas de veces. He estado en una suerte de lince en Sierra Arana, donde el equipo de Links Connect me invitó y tuve el placer de verlo y me parece algo fantástico.
La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos live contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect.